seguir la conversación donde la dejó Alejandro para preguntarle a Mauricio, que en su intervención inicial habló de la importancia de una coalición, de la importancia de la unidad dado los desafíos que tiene Colombia, de esa voluntad de la que habla Alejandro, que a priori y en abstracto, pues todos estamos de acuerdo y suena muy bien, pero cuando uno aterriza en la dinámica propia del mundo de la realpolitik, se enfrenta a otro escenario y voy a mencionar quizá el más importante, es el de los egos. Bueno, el de los egos. ¿Cuánto daño han hecho los egos? Y sobre todo, ¿cuánto daño en esta dinámica electoral? Entonces, mi pregunta para Mauricio es, y sobre todo en esas del pasado, ¿no? Entonces, acuérdense, el santismo y uribismo, eso pues era, ¿no? Se daba durísimo en su momento, y hoy en día se dice, bueno, pues, ¿qué posibilidades hay de que, dadas estos desafíos que tiene Colombia, se pueda lograr una unidad, Mauricio? Hay que, ¿cómo se deponer un poquito todos esos egos para construir pues una gran coalición? Sí, gracias Alejandro. Bueno, eso no va a pasar de un día para otro, eso va a ser un proceso incremental y seguramente vamos a ver más diferencias, más dispersión, más tesis antes de que podamos ver la convergencia. Pero yo quisiera llegar allá haciendo un pequeño desvío. Y es que oí con mucha atención la intervención de la senadora y me parece muy bien lo que usted destaca de los valores democráticos, del diálogo, etcétera. Pero quisiera hacer referencia a lo siguiente. Usted menciona la desigualdad, la pobreza, la exclusión en Colombia como uno de sus grandes dolores y tal vez como algo que motiva y justifica al actual gobierno. Es muy difícil realmente compararnos en cuanto a quién le duele más la desigualdad y la exclusión en este país. Yo no podría saber si me duele más a mí o a usted. Yo sé que a mí me duele muchísimo. A mí me duele mucho. Yo creo que donde uno sí se puede comparar es quién ha hecho más, quién está haciendo más por reducir esas desigualdades. Si es el discurso, si son las estridencias, si es esa polarización de lo que es el actual gobierno o si lo que hemos hecho en el pasado. Mire, ahora estamos aquí en el Country Club. Yo no soy la persona más popular en este club, vengo poco, pero seguramente cuando venga muy poca gente me va a saludar o la mitad me saluda y la otra no. ¿Por qué? Porque fui el ministro que introdujo el impuesto a los dividendos, algo que a los ricos no les gusta. Fue el ministro que declaró a Panamá como paraíso fiscal, algo que a los ricos no les gusta. Fue el ministro que hizo de la evasión de impuestos un delito, algo que a los ricos no les gusta. Y todo eso es fundamental para cerrar brechas, porque eso es progresividad. O fuimos los ministros con Alejandro y yo que decidimos, pongámosle la plata para unificar el plan de beneficios del régimen subsidiado con el régimen contributivo de salud. Eso es mucho más incluyente que cualquier cosa que se haya dicho en el discurso. Entonces, eso de apropiarse de la desigualdad y la falta de equidad en Colombia como la bandera, como que ustedes fueran los primeros que están pensando en eso, es falso. Juzguenlo por los resultados. Mire, la reducción, yo estuve 7 años en el gobierno manejando las finanzas públicas, con un presupuesto que es una fracción del actual. Perdóneme que le meta números. A mí todo el mundo me dice, no hablen números, pero le voy a meter números. El presupuesto que va a sacar este gobierno para el año entrante son 523 billones de pesos. Pongamos todo en pesos constantes, olvídense de la inflación. 523 billones de pesos el año 2025. Todos los años que yo estuve en el gobierno, el presupuesto fue alrededor, un poquito más, un poquito menos, pero alrededor de 350 billones de pesos. 350 versus 523. Y con 350 unificamos el plan de beneficios en salud. Con 350 dimos la gratuidad en educación. Aumentamos el plan de beneficios, además, no solo unificarlo. Con 350 hicimos las 4G. Con 350 billones, el gran ministro de las TIC, David Luna, llevó la fibra, la conexión en banda ancha, fibra óptica a todos los municipios de Colombia. Con 350. Senadora, esto no es cuestión de quién es el que más le preocupa la desigualdad, es el que tiene mejor método, quién es el más efectivo, quién logra los mejores resultados, quién sabe gobernar mejor. Gobernar no es echar discursos.
Gobernar tiene un elemento que es árido, como todos ustedes que son empresarios lo saben, que es entrar al comité de auditoría, a ver cómo van las cuentas, cómo van los cronogramas, se cumplieron, no se cumplieron. Eso es gobernar. Eso es lo que nos está haciendo falta en Colombia en este momento. Entonces, cuando usted se lamenta de que no hubo la discusión de la ley de financiamiento, le quiero decir, estos parlamentarios no fueron irresponsables por no haber dado el debate, fueron totalmente responsables porque dijeron una cosa muy sencilla. Mire, señor gobierno, usted ya tiene suficiente plata, no le ponga a la gente a pagar más impuestos, acomódese a que está teniendo un presupuesto mucho más alto del que históricamente ha tenido cualquier gobierno. Y si con eso no es suficiente, pues es un problema suyo, no es el problema del contribuyente, no es el problema de nosotros. Eso fue lo que lo dijeron los de las comisiones económicas. Entonces no nos digamos mentiras. Y le voy a decir, quiero anotar, y creo en usted, es más, tenía mucho interés en oírla porque he oído que usted va a ser la candidata o es una de las posibles candidatas del pacto histórico. Tenía mucho interés en conocerla y en oírla. Le quiero decir lo siguiente, ojalá, volviendo a esto del acto legislativo del Sistema General de Participaciones, que terminen la tarea y hagan la ley que asigna las competencias del gobierno nacional, se las pasa a los gobiernos departamentales y municipales. Lo voy a decir porque creo que eso no va a pasar. Porque hay que entender la política de este país. Claro que todo congresista del gobierno y la oposición quería estar en la foto, que puede salir a hacer campaña después a decir, perdón Alejandro, mire, yo fui el congresista que autorizó que a las regiones les va a llegar no el 24%, sino el 39% de los ingresos de la nación. Claro que todo congresista quiere estar ahí y el gobierno quiso meterse en la foto. ¿Usted cree, conociendo las prácticas del Congreso, que los congresistas le van a firmar una ley donde ellos pierden poder relativo frente a los gobernadores? La plata va a ir a los gobernadores y los alcaldes. Los congresistas de Colombia lo que son unos árbitros que arbitran recursos del gobierno nacional para llevárselo a las regiones y por eso ellos mandan en las regiones, ellos ponen el gobernador. No sean ingenuos. Por eso había que discutirlo todo en el mismo paquete. Va la plata, pero va la competencia. Los congresistas no le van a apoyar eso. Pero eso hay que entender la política. Hay que saber cómo funciona la política en este país y no caer en la ingenuidad. Entonces, por eso le digo, ojalá saquen ese acto legislativo, porque si no, va a ser otro chicharrón que le va a caer al próximo gobierno, donde el próximo gobierno va a decir, miren, qué pena, no hay plata para cumplir con ese acto legislativo. Entonces, el próximo gobierno tiene que estar totalmente dispuesto, el próximo presidente o presidenta de Colombia tiene que estar dispuesto a perder capital político desde el primer día, porque lo único que va a tener que manejar son problemas que le cuestan popularidad. Entonces, ¿para qué dejarle un problema más? Si ya tiene el eléctrico, tiene el fiscal, tiene el del gas, tiene el de la seguridad, una cantidad de problemas, el del narcotráfico. Entonces, dejarle este problema adicional es lo que no veo. Entonces, yo lo único que les pido es coherencia, consistencia. Seamos consistentes. ¿Le preocupa la desigualdad? Hagan algo. Más allá de echar discursos, hagan algo.